Hola, buenos días. Hoy estaremos con un invitado especial, el doctor Gabriel Silva, quien ha sido genetista de muchos años, entrenado en Baylor, en Estados Unidos, y el doctor Silva ha participado en investigaciones, así como en obras sociales del hermano Pedro. Tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años. Sé de su entrega hacia la población guatemalteca. Hoy veremos un tema importante. El tema será trisomía 21, que es una anomalía que se desarrolla en el número extra 21 del cromosoma. Esto puede afectar tanto a niños como a niñas y pues prácticamente veremos desde su causa, origen, por ejemplo, en la meiosis, cómo ocurre, cuál es la población más afectada y algunas situaciones clínicas en el recién nacido, en el adolescente, su desarrollo. En fin, trataremos de dar una panorámica desde cómo se origina esto, cuáles son las consecuencias, complicaciones y manejos del niño con síndrome de Down, conocido también como trisomía 21. Muy bien, esperamos ahorita a que ingrese el doctor Silva. Estos temas que vamos a ver, pues realmente te quiero compartir que los estudiantes en su formación estamos tratando de que ellos vean la integración desde la parte molecular, celular, el proceso de meiosis y cómo después eso repercute en el desarrollo de un embrión, un feto y después pues el recién nacido, qué hacer con ellos, cómo diagnosticarlos. Porque a veces tenemos la ventaja de un diagnóstico prenatal para prepararnos, ¿verdad? Pero a veces no, resulta que salió el bebé y la gente no sabe qué hacer. Sí, entonces, te dejo en el tiempo si quieres compartir. Yo voy a hacer la introducción, como te dije, y pues vamos a tenerte en una página que es Facebook, se llama Biología USAC, pero tenemos un canal de YouTube donde la gente, el público en general, puede visualizar las veces que quiera. Vamos a ver. Ok, vamos a iniciar esta charla con fines docentes en apoyo a la nueva generación de médicos. Gracias, doctor Alberto García, por el programa que mantienes y el entusiasmo para transmitir el conocimiento a esta nueva generación de médicos, que tiene que ser la generación que haga investigación y genere nuevo conocimiento en nuestro bello país. Vamos a hacer una secuencia de charlas donde hablemos de las trisomías más frecuentes en la infancia y empezaremos por la trisomía más frecuente, como la es denominada antiguamente como síndrome de Down y que debe ser llamada como trisomía 21 porque esta es la alteración citogenética que establece la anormalidad de este síndrome es por la presencia de 3 cromosomas 21. Aquí, de una manera simpática, tengo mi querido amiguito con una expresión de la naturaleza de trisomía 21 y el doctor le está explicando que es una trisomía 21 y miren lo que le contesta el joven amigo, porque su inteligencia es muy diferente a lo que nosotros pensamos que la mayoría de niños con esta expresión de la naturaleza tiene. ¿Produce discapacidad el síndrome o la trisomía 21? Todo depende cómo la abordamos desde los primeros días de la vida del ser humano que presenta esta expresión de la naturaleza. Sin embargo, debido a los estudios generados por el doctor Jérôme Lejeune, pediatra francés y su equipo, que en
en su Francia natal, en París, fundó su instituto y se dedicó a estudiar exclusivamente estas anormalidades trisómicas. De tal manera que en el año de 1956 él encontró con su equipo la presencia de 3 cromosomas, lo que él denominó la causa de la expresión denominada síndrome de Down, que más adelante voy a hablar del doctor Landon Down, quien fue quien describió todas las dismorfologías que presenta este niño. Generalmente tienen rasgos faciales característicos y un tono muscular débil, pero todo va a depender de muchas cosas, de la expresión de la trisomía en las células del sistema nervioso, la expresión de las trisomías en las células del corazón va a presentarse con anormalidades del corazón. Depende de dónde se exprese más esta trisomía 21, porque hemos visto a través de la experiencia que niños con trisomía 21 son actores de cine, son conductores de televisión, son estudiantes de una universidad, son analíticos de un proceso de filosofías como la economía. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la capacidad intelectual? Esto se debe a la expresión de la trisomía en las células del sistema nervioso. Si es muy expresiva, pues obviamente van a haber problemas del sistema nervioso. Una de las cosas muy importantes que debe tener presente el médico joven en su clínica es que más que todas estas anormalidades que el niño puede presentar a nivel neurológico, lo que es muy frecuente es los problemas oculares y auditivos, por lo cual debe ser evaluado desde las primeras consultas. La cardiopatía congénita se presenta más o menos en un 50 a 60% o 5 a 6 de cada 10 niños con esta situación. Y un 15% van a evolucionar con un hipotiroidismo congénito. Por eso es importante la valoración de sus hormonas tiroideas en los primeros días de su infancia. Bueno, el doctor Landon Down fue muy comprometido con la infancia. El doctor Jerome Lejeune fue muy comprometido con la infancia, sobre todo con estos niños. Fue un médico muy, muy proactivo a nivel no solo de la ciencia como pediatra, sino también en la ética, porque era miembro del Comité de Bioética del Vaticano. Y él decía que solo tengo una solución para salvarlos, curarlos. La tarea es inmensa, pero también lo es la esperanza. Lo encontraremos. Es imposible que no lo encontraremos. Es un esfuerzo intelectual mucho menos difícil que enviar a un hombre a la luna. Ese era el concepto que el doctor Jerome Lejeune tenía acerca de la trisomía 21. Por eso formó su instituto en París y ahí pudo hacer todas las investigaciones, y en la actualidad es un instituto que da financiamiento a investigaciones relacionadas con síndrome de Down y otros síndromes de trisomías o anormalidades cromosómicas. La trisomía 21 es una trisomía de alteración numérica, donde en lugar de haber 46 cromosomas, que es lo normal que un ser humano tenga, tiene 47. Y el caso está de que hay un extra cromosoma en el par 21, como está señalado en esta región de un cariotipo. Vean ustedes que un cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas en pares. Es una fotografía ordenada de los cromosomas en pares del cromosoma 1 al cromosoma 22, porque el par 23 lo hace los cromosomas sexuales. Del 1 al 22 son denominados cromosomas somáticos. Y el ordenamiento de estos es lo que nos llamamos un cariotipo. Esta es una alteración numérica y aparte son unas alteraciones estructurales que en otras charlas más adelante vamos a hablar de esto. Aquí vemos cómo en otros países celebran el debut social al cumplir sus 15 o sus 18 años en una fiesta de bienvenida a la sociedad, y ustedes pueden ver la fotografía y me dicen cuántos de los que están aquí presentan rasgos de trisomía 21.
Tómense un par de segundos para hacer ese análisis y verán que todos presentan diferentes características, pero todos pertenecen a esta expresión de la naturaleza. La trisomía 21 es la trisomía clásica, pero hay otras formas de expresar la trisomía o el síndrome de Down. En este caso vamos a ver el cariotipo de un ser humano que tiene, en lugar de los 2 cromosomas, estos 2 cromosomas están unidos de cabeza, como indica la flechita, lo que se llama citogenéticamente en una translocación 21-21. Pero este ser humano no presenta la clínica y los rasgos dismorfológicos de la trisomía 21. Porque estos 2 cromosomas, en lugar de estar cortado aquí y formar pareja, se unió y la naturaleza lo lee como un solo cromosoma. Entonces, al hacer el recuento numérico, ven ustedes que es un cariotipo de 45 cromosomas de una mujercita, porque son 2 cromosomas X. Y la nomenclatura citogenética es ponerla de esta manera. No voy a hablar mucho de esto porque esta es una clase muy fuerte aparte de la nomenclatura en citogenética. Pero este es un ser humano normal que no sabe que tiene 2 cromosomas unidos de cabeza y que forman uno. Y obviamente, vean ustedes el pequeño situación. Si esta persona, esta señorita se casa, va a donar completamente este cromosoma, que se va a unir al cromosoma de papá, que es un 21, entonces ahí se forma una trisomía 21, una clásica trisomía 21, síndrome de Down con translocación 21-21. Este es el único caso en la naturaleza donde el 100% de los hijos va a tener trisomía 21, porque esta señora siempre va a donar este cromosoma arreglado, por decirlo así, o sea, 2 cromosomas unidos, siempre lo va a donar porque no tienen otro que donar, mientras el papá tiene sus 2 cromosomas 21 y dona uno de ellos, entonces forma la trisomía 21. Entonces es el caso en la naturaleza donde el 100% de los niños va a presentar trisomía 21, como es este cariotipo. Este fue donado por papá y este fue donado por mamá. Y este es un individuo varón porque tiene cromosoma X y cromosoma Y. En citogenética aprendemos que para identificar cada cromosoma tenemos que ver el número de bandas, cómo está constituido estructuralmente, y el análisis va a ser mejor dependiendo del grado de bandeo que nosotros vemos. El bandeo estándar, que son las bandas, son estas situaciones negritas. Generalmente el estándar son 800 bandas, pero un high banding, un alto bandeo, es arriba de 800, inclusive 1200 bandas, donde puede verse mejor las anormalidades estructurales al estirar la distancia o el espacio entre una banda y otra. Datos epidemiológicos básicos nos indican que en relación normal nace un niño con trisomía 21 de cada 700 o 800 embarazos independientes de la edad. Pero a medida que la edad materna va aumentando, va disminuyendo ese riesgo, o va aumentando, mejor dicho. De tal manera que una madre arriba de 30 años ya disminuye a más o menos 1 en 500, y conforme va avanzando en su edad, va disminuyendo o va aumentando ese riesgo, de tener una trisomía 21. El 92 o 95% de los síndromes o trisomías 21 corresponden a no disyunción meiótica. O sea, el problema está en la meiosis 2, como vamos a ver más adelante. Y esto está claramente vinculado con la edad materna. No se sabe a qué se debe exactamente esta no disyunción, pero tiene que ver con los telómeros. Cuando algún día alguno de ustedes tenga interés en ver la función de los telómeros, es fascinante ver todas las funciones que tienen esta área que está dentro de al final y al principio de cada cromosoma,
que es como una bodega donde se encuentra almacenado todo el material genético que va a ser utilizada cuando hay que regenerar o reparar una célula dañada. Pero todo en la vida tiene un tiempo, porque si nos estamos lesionando constantemente o dañando por infecciones, por otro tipo por toxicidad o por otro tipo de daño a las células, estas tienen que regenerarse, tienen que curarse, y es de ahí de los telómeros donde van a extraer el material para la curación, para la reparación. Pero tiene un tiempo, tiene un reloj meiótico o mitótico que dura no más de 50 veces. Se puede dividir una célula humana en condiciones normales. Esa es la ley de Hayflick. Si ustedes pueden leer por su parte qué significa la ley de Hayflick. Hayflick quiere decir que una célula no se va a poder regenerar, dividir más de 50 veces y entra a la etapa de célula senescente. La célula senescente es una célula viejita que ya no va a entrar a la mitosis y la apoptosis celular se encarga de eliminar estas células. 3 por 5% de los niños con esta trisomía se debe a una translocación 21-21 o 14-21, que son las translocaciones robertsianas, y un 3% es consecuencia de un mosaicismo. Quiere decir que una lectura en el microscopio de una célula normalmente es 46 cromosomas. En un niño mosaico vamos a ver un conteo celular normal y un conteo celular que corresponde a una trisomía 21. Esa dualidad es lo que denominamos mosaicismo. Aquí vemos un cariotipo de los cuales yo utilizaba para estudiar cuando estaba en Baylor haciendo mi pasantía o mi fellow en citogenética, y podemos ver, por ejemplo, el cromosoma número 14 aquí. Vean la figura de este cromosoma 14 y vean la figura de este cromosoma 14. Es más grueso, por decirlo así, la región satélite o la cabeza del cromosoma 14, porque aquí la cabeza del cromosoma 14 es muy pequeñita, por decirlo así. Lo que sucedió aquí es que se incrustó de cabeza un cromosoma 21. Entonces es una translocación 14-21, que es una de las formas de 3 a 5% de presentación de las trisomías 21. Aquí podemos ver otro cromosoma 21, por ejemplo, y el otro cromosoma 21, vamos a ver si lo encuentro. Bueno, el otro es el que está aquí, y vamos a ver. Pasaste, ahí estás, arriba. Está arriba. No, cerca del núcleo este que está aquí, no sé si ese es el 22, ¿verdad, Chu? Sí, este es el 22 junto con este. Aquí tenemos un 21, un 20. Está más o menos, ahí vas para arriba, ahí está. Sí. Claro. Aquí está el otro cromosoma 21, o sea, un cromosoma 21, 2 cromosomas 21, y la translocación que está aquí, 3 cromosomas 21. Entonces, ese es el tipo de translocación que nosotros debemos de tener presente. Por eso es necesario, cuando se pueda, no es una urgencia médica ni de una emergencia, pedir un cariotipo a un recién nacido. Puede esperar, pero cuando se pueda es bueno hacerle un cariotipo para determinar qué tipo de presentación o de expresión es. Si es una trisomía clásica, si es una translocación o es un mosaicismo. Ojo, que los mosaicismos desde el punto de vista citogenética, con una técnica de high banding normal, podemos encontrarlo, pero antes del año. Después del año ya es bien difícil. Hay que hacer cultivo de otro tipo de células para poder captar o capturar un mosaicismo. Vean ustedes si ven el defecto donde está a nivel de la división mitótica o meiótica. Vean ustedes las diferentes fases, cómo entra la célula de papá, cómo se divide y qué sucede. Esto lo van a tener que ver varias veces para poder entender cómo es que en la meiosis 2 es donde está el defecto.
una no disyunción meiótica de los cromosomas, lo que da origen a una trisomía. Como queda esta presentación para estudio y fines docentes, pues ustedes van a poderla bajar las veces que quieran y estudiarla despacio. Esto me gusta mucho porque es la expresión que debemos de entender que el niño con síndrome de Down o trisomía 21 dice, tengo síndrome de Down, pero no estoy enfermo, solo tengo un cromosoma más. Y esto es una de las filosofías del doctor Jérôme Lejeune. Aquí podemos ver uno de nuestros niños donde es un conflicto para el pediatra ver y decirle a los padres desde los primeros días de vida que el niño tiene una trisomía 21, porque quieren ver las 80 características que hay de la trisomía 21 y no es necesario observar las 80 características. Es necesario tener presente dos básicas, dos expresiones mayores anormales, como sería la presencia de una cardiopatía congénita, donde la cardiopatía congénita más frecuente son los defectos de los cojinetes endocárdicos. Entonces, primero la observación, observar los rasgos dismorfológicos o morfológicos en su fascie, en su mano. Generalmente hablamos de la famosa línea simiana, que per se no es característica solo de trisomía 21, más que en este quinto dedo existan solo dos falanges, la clinodactilia, o sea, se curva un poco el quinto dedo y solo tiene dos falanges. Si ustedes ven, normalmente nuestros dedos tienen tres falanges. Este niño tiene dos, esta es una clinodactilia y es una anormalidad menor. Otra de las anormalidades silenciosas y presentes son esta zanjita que vemos aquí entre el dedo mayor y el segundo dedo de la planta del pie. Y vemos en la planta del pie esta hendidura que es característica, otra anomalía menor. Estas dos anomalías menores más una cardiopatía, ya tenemos el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Me olvidó comentarles que se llama síndrome de Down porque el doctor Langdon Down, en finales de 1800, él observó desde su puesto en la dirección de un hospital en Londres que se llamaba Hospital para Idiotas, que esa era la nomenclatura normal de aquella época para las personas con discapacidad, centro de atención para los idiotas. Imagínense si en esos momentos hubiese existido derechos humanos, hubiera sido un conflicto no solo ético, sino legal, como actualmente sería. Pero el doctor Langdon Down entró a dirigir este centro donde los seres humanos que estaban ahí estaban muy abandonados, en condiciones de higiene muy malas. Él llegó a poner orden, a darles dignidad y calidad de vida a las personas y notó que muchos de estos seres humanos tenían una característica especial, por decirlo así, a nivel de sus ojos un poco achinaditos, a nivel de la visión tenían algunas características, las características de su nariz un poco pequeña como silla de montar, sus orejitas un poco rotadas, cara redonda, etcétera. Él fue describiendo esto y así fue como se denominó síndrome de Down. Hasta que, como les comento, en 1956 el doctor Jérôme Lejeune vio en el microscopio la presencia de 3 cromosomas 21, que era lo que explicaba por qué presentan estos niños esta dismorfología. Aquí podemos ver por qué es importante la evaluación ocular desde temprana edad. Más que el cariotipo, más que otro abordaje donde hagamos gastar dinero a los padres, la clínica es muy importante, además de valorar cómo está su tiroides. Pero una de las manifestaciones a nivel oculares que son benignas es el pliegue de Picanto y las manchas de Brushfield, que están en el iris, se ven estas manchitas, y luego hay que evaluar la agudeza visual, porque hay un error de refracción. Y las anormalidades más frecuentes en los ojos de nuestros niños con esta expresión de la naturaleza es astigmatismo, ambliopía, nistagmus, catarata, entre otros hallazgos.
Esto es importante porque el niño puede tener poca expresión en el sistema nervioso de trisomía, pero no va a aprender muy rápido porque tiene problemas oculares. Estos son niños que van a aprovechar lo que su inteligencia les pueda brindar de capacidad. Aquí vemos como en Inglaterra ya hay un grupo de oftalmólogos, cada clínica, en cada posgrado, hay grupos interesados desde el punto de vista médico en el síndrome de Down y sugieren que la rutina de evaluación sea a los 6 meses, antes de los 6 meses, del nacer a los 6 meses, porque esta rutina evalúa la presencia de cataratas congénitas. Si hay cataratas congénitas, actualmente es operable. Inclusive puede agregarse un lente de contacto a los niños desde temprana edad, pero va a depender de la experiencia del grupo de oftalmólogos. Y así a cada edad, ven ustedes, de 18 a 24 meses, se evalúa para ver defectos de la refracción. A la edad de 4 años, para ver muy bien la visión, cómo está el niño, qué otros defectos puede tener. Y en edad escolar, pues es la edad en que los niños pueden usar ya no lentes, porque acuérdense que actualmente ya hay lentes de contacto. Ya en edad escolar ya un niño los puede tolerar. Y en la adolescencia, pues es importante evaluarlo cada 2 años o bien cada año tener su chequeo general en salud, donde tenga énfasis la salud de la visión. Eso es muy importante que los médicos jóvenes de esta nueva generación sepan abordar a un ser humano como todos, qué es lo que debemos de hacerlo, porque esto se llama guía anticipada. O sea, anticiparnos a eventos que posteriormente van a ser difíciles de corregir y que a temprana edad se pueden corregir. Una de las cosas que más asustan trisomía 21 es el nistagmo congénito. Muchos de nuestros niños, y si tienen nistagmo congénito, pues ahí vamos a ver que la expresión de la trisomía está en el sistema nervioso. En esta condición, los ojos se mueven o se movilizan a la vez de una forma oscilante. Se mueven como un péndulo. La mayoría de los otros tipos de nistagmos infantiles son también clasificados como forma de estrabismo, en que los ojos no necesariamente funcionan a la vez en todo momento. El nistagmo manifiesto se presenta en todo momento, mientras que el nistagmo latente tiene lugar cuando se cubre el ojo. Estos guías sencillas, clínicas, es importante porque no quita tiempo y no hay intervenciones de gran gasto ni de gran equipo, sino es sencillo de hacerlo. El nistagmo manifiesto y latente está presente continuamente, pero empeora cuando se cubre un ojo. Si uno encuentra estas características en un niño, es importante referirlo a temprana edad con el oftalmólogo. De hecho, como les decía, parte de la guía anticipada es enviar a los niños con trisomía 21 a su evaluación anual, o depende de la guía anterior que les di, a los 6 meses, al año, a los 4 años, enviarlo con el oftalmólogo para la evaluación y el tratamiento adecuado. Ya para finalizar, porque es una charla introductoria, ustedes enviarán las preguntas que consideren convenientes al correo del doctor Alberto García y les responderemos las dudas que tengan. Y quise darles las características más sencillas de observar y de evaluar, porque otras características más complejas, por ejemplo, sí debemos de hacer un tamizaje cardiológico al recién nacido, como es ponerle un oxímetro de pulso, y si hay alteraciones en la oximetría al nacimiento, se espera 12 horas, se vuelve a poner el oxímetro de pulso y si la lectura de la oximetría está normal, inmediatamente enviarlo a hacer la consulta con el cardiólogo para hacerle su ecocardiograma y a temprana edad determinar el tipo de cardiopatía que tienen los niños. Entonces está el tamizaje cardiológico, así como el tamizaje auditivo, pero este es más complejo,
y dependiendo de la evaluación clínica, nosotros veremos la necesidad de mandarlo con la audiometría o con el experto otorrino para que podamos tener una valoración de su audición. Y posteriormente con el oftalmólogo. Estas son las condiciones más sencillas de hacer y aquí vemos cómo pinturas famosas realizadas desde 1773 aparecen ya rasgos faciales de trisomía 21. Fíjense bien, 1773 y fue el doctor Landon Down que describió las características dismorfológicas en finales de 1800. O sea, las pinturas se adelantaron porque les llamaba la atención la característica de estos niños y no tenían más que una definición por su comportamiento. Por eso era los libros, por ejemplo, hay un libro que se llama El Tratado de la Idiotez y ahí descubren las características de estos niños que poco a poco fue mejorando el diagnóstico desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de dignidad para la investidura del ser humano que tenemos. Aquí tenemos otra pintura flamenca, imagínense, 1515. Pintura flamenca, la adoración del niño Jesús. Vean las características dismorfológicas de estos dos esculturas. Son características de un niño con trisomía 21 o síndrome de Down. Quiere decir que para los ojos de la humanidad ya llamaba la atención. De hecho, no he concluido un trabajo que estoy haciendo de monolitos mayas, donde muchos de ellos he descubierto características de trisomía 21 y otras características dismorfológicas de síndromes cromosómicos. Pero es bien difícil entrar a un museo y tomar fotografías. No tienen idea ustedes las gestiones que hay que hacer para que autoricen actualmente tomar fotografías y hacer este tipo de estudios. Pero aquí en esta pintura dejo reflejado que es importante saber observar. Por último, vean ustedes, tenemos las obras de Andrea Magdalena en 1430 a 1506, como la Virgen y el Niño, o la Virgen y el Niño con los santos Jerónimo y Luis de Toulouse, dan algún aire, alguna característica del niño con trisomía 21, como es su naricita, su boquita, su cara redonda. Entonces, es importante que nosotros podamos saber observar y abordarlos con la misma soltura que cualquier otro niño, porque vean la respuesta de este niño desde el punto de vista neuropediátrico, podríamos decir que tiene buen tono, buena atención, buena respuesta al estímulo, y solo porque tiene estas características dismorfológicas, este niño es una trisomía 21. Pero desde el punto de vista de expresión, aquí vean ustedes lo que se hace patente que les he dicho, que la expresión de la trisomía a nivel de células nerviosas casi es mínima, por esto este niño tiene un comportamiento neurológico cercano, o si no es así, normal. Creo que con esta diapositiva he terminado algo sencillo, de una manera puntual, sí, las características gracias. Del síndrome o trisomía 21. Bueno, como veremos más adelante, vamos a ampliar algunos detalles de los diagnósticos, pero como esto es muy importante a nivel del estudiante, al nivel del residente incluso, ¿tú qué sabes de los diagnósticos, digamos, ultrasonográficos que te dicen, mire doctor, fíjese que hay un médico que hizo ultrasonido y tenemos sospechas de que haya un síndrome de Down? Entonces, ¿tú qué le dirías al paciente? ¿Podría haber alguna prueba en sangre que puede detectar, en sangre de la madre, por supuesto, que pueda detectar el síndrome de trisomía 21? ¿Tú qué opinarías de eso que yo he escuchado? Que sí hay un diagnóstico antes del nacimiento, o sea, prenatal. ¿Qué me corresponderías? Sí. Primero, las
el análisis ecocardiográfico de un buen médico con buenos ojos, pues va a ser medición del pliegue de cuello. Y hay patrones estándares que hacen sugerir la posibilidad. Uno debe de poner sugerir, porque por eso se llama impresión clínica. Diagnóstico es cuando tengamos el examen citogenético evidente donde diga trisomía 21. Mientras tanto es una impresión clínica. Entonces sí hay ultrasonidos de alta definición y los ojos expertos. En Guatemala hay una doctora que es muy experta en esto porque fue a hacer sus estudios en perinatología y en ultrasonido y radiografía a nivel prenatal. Y si hay estudios séricos donde se analiza hormona de placenta y otros datos bioquímicos, pero en la actualidad los avances de genética han hecho que pueda de una vez determinarse si el niño trae la trisomía 21 o no. Aquí la situación es ética. ¿Por qué? Hay que analizar por qué vamos a dar la impresión clínica o en este caso el diagnóstico antes de que nazca el bebé. ¿Qué va a generar en la psicología de la madre, en su espíritu de la pareja? Si sabemos hacer consejo genético y los padres lo piden, pues sí hay que hacerlo. Prepararlo de que estos niños, lo importante es no lo tradicional que yo he visto que le dicen a los padres que va a ser un niño con deficiencias psicológicas, con discapacidad, que su vida puede ser corta. O sea, somos médicos portadores de muy malas noticias. En lugar de motivarlos y decirles que es una expresión de la naturaleza y que dependiendo dónde esté expresada la trisomía, actualmente ya hay técnicas de estimulación temprana y otras técnicas que en el Instituto Jerome Lejeune están dando con tal de desaparecer todas estas expresiones que podían ser anormales desde el punto de vista neurológico. Claro. Y que pronto van a salir ya los artículos de estos avances. Entonces sí hay formas de adelantarnos, pero hay que ponerse a pensar en nuestro medio, acorde a nuestra cultura, nuestra creencia religiosa, nuestra educación, si es preciso forzar el diagnóstico prenatal o no, ¿no? Ahora, tú, en tu experiencia, hacer un cariotipo, ¿cuánto tiempo te lleva haciéndolo en las etapas? Porque yo te he escuchado que hay extracción de sangre, esta sangre tiene que estar bajo ciertos químicos para forzar la división celular, tienes que cultivarlos, de ahí la cosecha y de ahí la tinción, después verlo. ¿Cuánto te tardarías en ese sistema? Y si hay otras formas de acelerar este proceso o diagnóstico, por ejemplo, si hay software donde tú, como me mostraste en esta diapositiva, donde están los cromosomas regados, digámoslo así, y tú los tienes que ordenar por su morfología, por su tamaño, y decir, bueno, este cromosoma pertenece al 1, y buscar el otro, que es el homólogo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Solo quiero que me contestes, ¿cuánto tiempo te llevas en un proceso digamos, manual de laboratorio que es el que te expliqué al principio, y cuánto se llevaría la interpretación también como tú lo haces y tienes mucha experiencia del bandeo y hacer la clasificación manual, digámoslo así, o si hay algún software que acelera eso y los clasifica él automáticamente, por favor. Sí, pero tradicionalmente un cultivo de linfocitos nos lleva a un promedio de 8 días para dejar las laminillas muy bien preparadas y poderlas ver. La experiencia del ojo humano va a determinar si en 2 horas, 4 horas vemos directamente las metafases, porque hay que contar cierto número de metafases donde se produzca, donde se ve la anormalidad. Si se produce en más de cierto número de metafases la misma normalidad, uno certifica que sí es una trisomía 21.
Y actualmente sí hay softwares que inclusive te hacen con máquinas todo el proceso del cultivo, del dropping, y lo pones tú a tu microscopio donde con la computadora tú dices, me va a fotografiar cromosomas con estas características. Y dejas tu laminilla ahí en el microscopio y te vas a dormir a tu casa, al día siguiente regresas y ya tomó las fotografías según las características, lo programaste y ya te dio el diagnóstico. Eso lo vi en el Congreso de Genética en Barcelona. No recuerdo si fue en el 2012 o antes del 2012, ya estaba esta maquinaria. Obviamente la adquisición de esta maquinaria es mejor seguir haciéndolo con las manos y con los ojos humanos, ¿verdad? Sí, claro. Puede acelerarse el tiempo con otras técnicas, con FISH, por ejemplo, pero FISH ya casi va saliendo como del mercado porque la genética biomolecular ha venido a desplazar en alguna medida la citogenética clásica. Sin embargo, a pesar de todo lo que existe como la secuenciación de la nueva generación del genoma humano, etcétera, todos los nombres de genómica, el cariotipo sigue siendo el caballito de batalla en cualquier universidad de primer mundo. Muy bien. Están los microarray, pero los microarreglos solo te va a decir si hay dosis de más o dosis de menos, si hay adición o hay elección. No te va a decir si hay trisomía. Te va a decir que hay trisomía porque hay adición de material. Muy bien. Tú, podríamos poner un correo electrónico para cualquier duda, algún médico que esté viendo esto, necesita una orientación, pues me gustaría que nos compartieras y nosotros lo vamos a poner ahí en pie de pantalla, algún correo o algún medio donde se puedan comunicar para hacerte ahí sí que sus dudas, preguntas y consejos que tú pudieras dar. Lo último, pues solo vamos a tener más charlas porque esto es interesante, pero a manera de la primera que tenemos en este inicio, solo que nos dijeras, ¿realmente sirve el consejo genético en la familia con un niño con síndrome de Down? ¿Cuál es realmente el objetivo de dar este consejo y qué viene más adelante? Brevemente. Gracias, Gabriel. Sí. Consejo genético es una actividad donde los padres del niño afectado o a la familia de la persona afectada tratamos de explicarnos qué sucedió, por qué sucedió, qué va a pasar en el futuro cercano, mediano y largo plazo, qué puede suceder en la descendencia y realmente cuáles son los métodos diagnósticos, no obligándolos a gastar a los padres, sino lo más apegado a la ética científica, cuál es el método diagnóstico, si actualmente lo hay, para dar el diagnóstico del problema del niño, y cuáles son los tratamientos estandarizados mundialmente por la sociedad científica que van a tener algún efecto. Esas son las preguntas que debe de reunir el Consejo Genético y que hay que tener presente, que hay que estar muy bien en cómo dar la información, las palabras adecuadas acorde al grado de educación, al grado de creencia y al grado de cultura de la familia. No debemos de ser secos ni fríos en decir las cosas, sino hay que saberlas decir con dignidad y con calidad de vida. Muchas gracias, doctor Gabriel Silva, amigo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador, y pues sabemos de tu loable trayectoria en las distintas unidades que has trabajado, y es un orgullo tenerte egresado de la Universidad de San Carlos. Estaremos invitándote entonces a la segunda entrega de esta serie. No sé si quieras adelantar cuál es el otro tema que quieres compartirnos. Bueno, vamos a hablar de trisomía 18 y un poco de monosomía. Muy bien. Turner. Muchas gracias entonces a todos. Estaremos entonces en comunicación. Muy amables y buen día. Gracias, Gabriel.
Hasta pronto, Beto. Un abrazo fraterno.